Hoy les traigo facturas, en este caso vigilantes caseros. Ponemos en un bol medio kilo de harina. En este caso vamos a utilizar la mitad de harina 3 ceros y la mitad de harina 4 ceros. A esto le agregamos 2 cucharadas de sal fina por alrededor para asegurarnos que no entre en contacto con la levadura. Hacemos un huequito en el medio y le ponemos 10 gramos de levadura seca, usé yo en este caso, pero puede ser levadura fresca, serían 50 gramos. A esto le agregamos 1 o 2 cucharadas de azúcar con un poquito de agua tibia o a temperatura ambiente, mezclamos hasta formar como una pastita. Y acá tenemos dos opciones. Podemos formar esta especie de pastita, taparla para asegurarnos que la levadura sirva y también para que vaya actuando, o podemos directamente formar la masa y dejarla descansar. Yo hago esto para asegurarme que la levadura sirve, no desperdiciar harina, sal y todo lo que lleva, y para asegurarme que la levadura va a empezar a actuar. Una vez que formé esta especie de pastita, la tapo y la reservo un momento, la dejo descansar. Por otro lado, vamos a preparar el empaste, que es 40 gramos de margarina, 40 gramos de grasa vacuna, 2 cucharadas de harina. Esto lo mezclamos hasta formar la textura de una manteca pomada y la reservamos hasta el momento de utilizar. Un ratito después, nuestra esponjita ya va a estar así. Como se darán cuenta, se notan las burbujitas. Esto quiere decir que nuestra levadura está viva, ya la podemos utilizar. A esto le agregamos una cucharada de miel. Esto es opcional, es más que nada para ayudar a la humedad en la masa. Dulzor, esponjosidad, queda muy bien. Si no tienen, pueden evitarla. O si no les gusta, pueden evitarlo. Y ahora empezamos a incorporar de a poco el agua, siempre teniendo en cuenta que no todas las harinas absorben de la misma manera. Así que empezamos a incorporarla de a poco. En este caso son en total 300 mililitros de agua tibia o a temperatura ambiente. Empezamos a mezclar, incorporando de a poco la harina hasta formar una masa que nos tiene que quedar tierna. Es una masa muy parecida a la masa de pizza. Tengan en cuenta que cuanto más tierna nos quede esta masa, más tierna nos van a quedar nuestras facturas. Y en este caso vamos a amasar unos 2 o 3 minutos aproximadamente para asegurarnos de generar el gluten que necesitan nuestras facturas para poder levar bien, generar una buena miga, bien esponjosas y húmedas. Una vez que tengamos nuestra masa bien formada, la colocamos en una placa o donde consideremos, la tapamos y la dejamos descansar unos 20-30 minutos o hasta que al tocarla no ofrezca resistencia. Esto quiere decir que nuestra masa ya está perfecta para utilizar. Bajamos nuestra masa a la mesa o donde vayamos a hacer nuestras facturas y con las manos vamos a empezar a estirar de a poco intentando formar un rectángulo. Con las manos es suficiente. Van a notar que la masa está bien tierna y elástica. Esto nos va a ayudar mucho para poder estirarla tranquilamente con las manos. Una vez que ya formamos nuestro rectángulo, con las manos podemos asegurarnos que esté toda la masa al mismo nivel, digamos. Una vez que ya lo tenemos todo parejo, empezamos a ponerle nuestro empaste a la masa. Lo que vamos a hacer es distribuir bien por toda nuestra masa este empaste. Vamos a dejar un borde para que luego no se nos escape en el momento de estirar nuestra masa. Una vez que ya tenemos bien distribuido todo nuestro empaste, empezamos a doblar en 3 partes. Una parte, luego doblamos y una vez más. Nos aseguramos bien en los bordes para que no se escape, como dijimos antes, y estiramos. Y luego hacemos un doblez, un nuevo doblez. Este doblez se llama doblez simple. Y lo llevamos a descansar a la heladera por unos 20 minutos aproximadamente, también tapado. Pasado este tiempo, retiramos de la heladera, pasamos a la mesada y volvemos a estirar, pero en este caso con el palo de amasar, siempre con los dobleces frente a nosotros. Fíjense que en el video se ve que yo les muestro los dobleces están frente a mí y ahí empiezo a estirar para poder generar las capitas que tiene nuestro hojaldre. Yo lo que hice fue ponerle un poquito de aceite en la mesada para ayudarnos a estirar, ya que la masa es bastante tierna y no tener que incorporarle a cada rato harina, que va a hacer que se vaya resecando nuestra masa. Una vez que ya tenemos nuestro rectángulo formado, doblamos
volvemos a hacer este doblez simple y lo ponemos en una placa o donde consideremos y lo llevamos a la heladera nuevamente tapado por 20 a 30 minutos. Pasado ese tiempo retiramos de la heladera, ponemos sobre nuestra mesada o donde vayamos a estirar y nos ayudamos con un palote, empezamos a estirar. Recuerden que siempre los pliegues van a ir frente a nosotros para generar el hojaldrado. Yo lo que hago es dividirlo porque me doy cuenta que no voy a llegar con el espacio con el que cuento, así que lo que hago es dividirlo en dos. Estiro hasta que me quede más o menos un espesor como la tapa de una empanada, como les digo siempre, para que tengan una referencia. Puede ser un espesor un poquito mayor también, no pasa nada. Una vez que ya tengo más o menos el espesor que necesito en mi masa, comienzo a cortar. Yo lo que hice fue dividir a lo largo esta masa y ahí empecé a medir más o menos con la mano para saber cuánto quería que midan mis facturas. Claramente va a variar porque no todos tenemos el mismo tamaño de manos, pero yo lo que estoy buscando es que queden lo más pareja posible. En este caso el tamaño que yo tomé fue el de mi mano y pasé luego a cortar teniendo en cuenta esta medida, primero a lo largo y luego formé los triángulos. Estos recortes que estamos dejando a un costado, luego los vamos a utilizar. Formamos los triángulos, una vez que ya los tenemos formados, que ya los tenemos cortados, estiramos en la base y empezamos a estirar la punta suavemente. Van a notar que tienen bastante flexibilidad porque está bien elástica nuestra masa y empezamos a enrollar para formar nuestros vigilantes. Los ponemos en una placa dejando un espacio entre ellos porque van a levar luego. Luego tomamos la mitad de la masa que habíamos reservado y acá les propongo dos opciones. Podemos hacer como hicimos previamente de dividir la masa por lo largo y después cortar los triángulos, o en este caso yo lo que hice fue directamente cortar los triángulos de esta altura y obviamente me van a salir menos vigilantes, pero me van a salir más grandes. Les comento esto para que lo tengan en cuenta por si piensan en algún emprendimiento para vender. Está muy bueno que obviamente les va a rendir más si dividen la masa a la mitad. Igualmente salen grandes porque van a duplicar su volumen o a veces un poco más. Luego los dejamos en una placa tapados 1 hora aproximadamente o hasta que dupliquen su volumen. Batimos un huevo y pasado ese tiempo pincelamos suavemente teniendo cuidado para que no se nos bajen las facturas. Le ponemos azúcar por arriba si gustamos y llevamos a un horno precalentado moderado a fuerte de 200 a 230 grados, 20 a 25 minutos, depende del tamaño de nuestra factura y cuán dorado querramos que quede. Salen del horno calientitas como están. Las pincelamos con almíbar, bastante almíbar, pueden ser 2, 3, 4 capas, vamos probando entre capa y capa y así nos quedan muy suave y esponjosa la masa, súper tiernos por dentro, crujientes por fuera. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar su me gusta, comentar y compartir. Bye.